todo Estados Unidos tengan injerencia y decisión no es nueva. Yo quiero simplemente recordar lo que se conoce como el Acuerdo Transfronterizo en Hidrocarburos. Este acuerdo transfronterizo en hidrocarburos es un acuerdo sumamente relevante y si uno se fija en las fechas, resulta todavía más interesante. Aquí se ha dicho que es el interés de México, que es porque necesitamos garantizar inversión productiva, se dice que necesitamos inversiones, que necesitamos modernización. Pero a mí me surge la duda de realmente quién ha impulsado esta reforma. Y por lo menos por lo que yo puedo encontrar de manera fehaciente en documentos que son muy relevantes, es que el interés principal para que se haga esta contrarreforma ha venido de los Estados Unidos. Y reitero, esto no es algo reciente, tiene por lo menos los últimos años caminando. Hago referencia a fechas que hay que anotar porque resultan muy especiales, muy preocupantes. ¿A qué fechas me refiero? Bueno, resulta que el día 19 de diciembre del año pasado, el Senado norteamericano aprobó finalmente este acuerdo transfronterizo en hidrocarburos. Un día antes, precisamente, de que se promulgara la reforma constitucional en los artículos 25, 27 y 28. Un día antes, el Senado norteamericano estaba aprobando el acuerdo transfronterizo en hidrocarburos. ¿Y cuáles son los antecedentes de este acuerdo transfronterizo en hidrocarburos? Quienes fueron senadores en la pasada legislatura conocen muy bien esos antecedentes y por eso reitero que no es algo nuevo. Había una iniciativa del presidente Calderón para que se firmara este acuerdo transfronterizo en hidrocarburos. También vale la pena decir, porque compañeras, compañeros de todos los partidos políticos, yo diría de manera especial los del PRI, vale la pena que solamente lo anoten. México tenía una moratoria en materia de hidrocarburos en el Golfo de México que establecía que Estados Unidos no podría perforar ni intervenir nuestros hidrocarburos. Incluso hubo especulaciones de expertos señalando que había y que hay tal cantidad de riqueza en hidrocarburos en el Golfo de México que Estados Unidos intentaría con cierta tecnología, se llamaba el efecto popote, sustraer y obtener esos hidrocarburos, porque existía esa moratoria, existía la imposibilidad de que ellos intervinieran en nuestra riqueza en hidrocarburos. Pero este acuerdo transfronterizo fue trabajado con anticipación hace ya algún tiempo y el presidente Calderón, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, junto con el Departamento de Estado norteamericano, con la Secretaria de Estado, con Hillary Rodham Clinton, trabajaron en el documento del acuerdo transfronterizo en hidrocarburos. Este acuerdo transfronterizo fue firmado en Los Cabos y establecía condiciones que a mí me parece relevante no solamente mencionar, sino traer aquí nuevamente a la memoria. Pero ¿qué sucede una vez que termina el gobierno del presidente Calderón? Ya ha firmado este acuerdo, que este no podía entrar en vigor porque todavía no había sido promulgado. ¿En qué fecha es promulgado? Y reitero, quienes fueron senadores conocen de qué estoy hablando. Este acuerdo fue promulgado por el presidente Enrique Peña Nieto, que por cierto
siendo ya presidente electo, fue visitado por una comisión del Capitolio norteamericano para conocer cuál sería su posición, y fue visitado en octubre de 2012 para saber cuál sería su posición respecto de este acuerdo transfronterizo en hidrocarburos. Y lo que encontraron del presidente electo Peña Nieto, de legisladores del Congreso mexicano, de altos funcionarios de Pemex, fue su simpatía con ese acuerdo transfronterizo. Y cuando aquí se dice que por qué nos preocupamos, que de lo que se trata es de que México mantenga la soberanía sobre su petróleo, hay que leer, compañeras, compañeros, y yo le pediría al señor presidente de esta mesa directiva que reparta la promulgación del acuerdo de los Estados Unidos mexicanos sobre este acuerdo transfronterizo con los Estados Unidos de América sobre nuestros yacimientos, firmado el 20 de febrero de 2012 en Los Cabos y después firmado por el presidente Peña Nieto, y que acaba de entrar en vigor. Fíjense nada más los datos, acaba de entrar en vigor el 18 de julio de 2014, hace unos cuantos días. El presidente lo firma, primero fue con el presidente Calderón, a través de la secretaria de Relaciones Exteriores y la secretaria de Estado, y ahora lo promulga el presidente Peña Nieto y entra en vigor el 18 de julio de 2014. Estaba apenas votando el Senado mexicano las leyes secundarias cuando esto entra en vigor. ¿Cuáles son algunas de las consideraciones que están en este documento, en este acuerdo? Dice, por ejemplo, sobre las instalaciones en el Golfo de México para la explotación de yacimientos petrolíferos y de gas. Dice que la instalación significa cualquier equipo, infraestructura o instalación empleados para la exploración y explotación, incluyendo buques de perforación, plataformas fijas o flotantes, equipos de perforación, unidades flotantes de producción, unidades de almacenamiento, hoteles flotantes, cabezales de pozos superficiales o submarinos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué significa esto? Que también este acuerdo ya promulgado lo establece, que la moratoria para que Estados Unidos no pudiera tener acceso a nuestra riqueza en hidrocarburos, se le ha puesto fin. Ya no existe esa moratoria. Y entonces tendremos en el Golfo de México, en el mar territorial de México, instalaciones norteamericanas, y veremos ondeando la bandera de Estados Unidos, extrayendo nuestra riqueza petrolera y de gas. ¿A esto se le puede llamar soberanía? ¿A esto se le puede llamar dominio de la nación sobre sus recursos energéticos? Pero no solo. Si se lee este documento, este acuerdo transfronterizo, lo que se encontrará es que existe aquí la disposición que establece que obligatoriamente, y aquí vienen las condiciones, se tiene que compartir información estratégica relevante. Esto quiere decir que el conocimiento sobre yacimientos ya no será dominio del Estado mexicano ni de la nación mexicana. El conocimiento de esos yacimientos lo va a tener Estados Unidos, porque se obliga México con este documento a informarle de esos recursos. Pero no solamente, compañeras y compañeros, sino que además se señala en este acuerdo transfronterizo que habrá un mecanismo al que se le llama unidad transfronteriza. ¿Qué quiere decir esto si lo leen ustedes? Dice que habrá una estructura única geológica de hidrocarburos o yacimientos y, por supuesto, que la exploración y explotación
será conjunta y habrá acuerdos de unificación. ¿Qué quiere decir? Que será México con Estados Unidos quienes harán esta explotación. Ya no será solamente México. A esto no se le llama pérdida de dominio y de la soberanía. Si no se le llama así, ¿cómo se le puede llamar? Y por cierto, compañeras y compañeros, que en este acuerdo transfronterizo en hidrocarburos con Estados Unidos, en donde perdemos el control y la soberanía de nuestros hidrocarburos, porque lo vamos a compartir con Estados Unidos y porque aquí están las condiciones en las cuales se hará eso, se hace una definición de licencia y dice, licencia significa la autorización emitida por la autoridad ejecutiva, que por cierto, ¿saben ustedes quién va a ser la autoridad ejecutiva para implementar todo esto? Una persona nombrada por el gobierno mexicano y una persona nombrada por el gobierno norteamericano. No por nosotros nada más, sino que ahora compartiremos esa dirección. Y dice, significa la licencia, autorización emitida por una autoridad ejecutiva para llevar a cabo la exploración o explotación en un área determinada y para la construcción y operación de una instalación. El término, quiero subrayar esto, el término licencia incluye las concesiones. Compañeros, sí, señor presidente, termino. Nos habían dicho que el concepto de licencia no estaba incluido. La realidad es que hay un engaño. Tan está incluido el concepto de licencia que aquí viene la definición y es un documento firmado primero por el gobierno anterior junto con el de Estados Unidos, el gobierno del presidente Obama, y ratificado y firmado por el presidente de México, Peña Nieto, nuevamente con el presidente Obama. Y habla de licencias y de concesiones, aunque aquí se les llame contratos o convenios o usemos los términos que se quiera. Habla de licencias y de concesiones, compañeras y compañeros. Me parece fundamental señalar que lo que se está cediendo es nuestra soberanía y las concesiones serán concesiones en las cuales Estados Unidos participará a través de la determinación que ellos tienen. Termino con un tema que todavía tendríamos que discutir mucho más. ¿Quién resolverá las controversias? Se ha dicho, termino con esto, ¿quién resolverá las controversias? ¿Saben ustedes quién resolverá las controversias en estos litigios? Aquí se dice con toda claridad, quien resolverá las controversias son varios actores. O serán, y aquí lo dice, un experto. Termino, no se preocupe, tenemos toda la semana para ello. Habrá un experto, no nuestros tribunales, dice un experto. Y si no es el experto, un arbitraje por una comisión conjunta donde estarán México y Estados Unidos en igualdad de condiciones, o una mediación de uno tercero en discordia, no nuestros tribunales. De tal manera, compañeras y compañeros, que nuestro futuro ya no es solo nuestro, es un futuro que está en manos de la determinación de nuestro poderosísimo vecino, que sin disparar un solo tiro, sin una acción de ocupación armada, ahora formará parte de la determinación de nuestra riqueza en hidrocarburos y energética, y se apropian de esta riqueza y les abrimos las puertas, la puerta grande y la puerta principal de estos recursos transfronterizos, y les entregamos información estratégica que ellos mismos en el documento del Senado norteamericano consideran de seguridad, y es el término que utilizan, de seguridad de América del Norte. Es decir, con esto México se convierte en parte del territorio de la seguridad de los Estados Unidos, ni más ni menos, compañeros. Por eso, mi oposición total y absoluta, y me duele México con estas decisiones que se están tomando. Mi voto en contra de esta traición a la patria. Muchas gracias. Gracias, diputada
García Medina. Pido a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si se admite discusión la modificación propuesta a los artículos 4, 5, 6, 11, 19 y 29 presentada por la diputada Amalia Dolores García Medina. En votación económica se consulta a la Asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y diputados que estén por la negativa. Mayoría por la negativa, presidente. Por consecuencia, se desecha. Tiene la palabra la diputada Aleida Alavés Ruiz para presentar propuesta de modificación a los artículos 1, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 27, 28 y 29 hasta por 10 minutos. Con su venia, diputado presidente. Efectivamente, son 17 reservas, porque estamos haciendo un trabajo minucioso de revisión de todos los engaños que aquí se vienen a decir de manera tan descarada al pueblo de México y que de manera muy triste y lamentable observamos cómo insisten en ello. Triste y lamentable que persistan en su empeño de seguir pensando que los mexicanos necesitamos gobiernos paternalistas. Pero les tenemos noticias. Ya somos un país que alcanzó la mayoría de edad hace mucho. Somos una nación capaz de darse cuenta de las artimañas y artilugios que utilizan en su mentira. Somos un país que observa cómo definen sus propios intereses y no los de la nación. Quiero insistir en un asunto de importancia nacional, que poco o nada se ha abordado y que los grupos parlamentarios que apoyan esta reforma no les conviene que se conozca. Me refiero a la llegada de las empresas transnacionales de la mano de sus gobiernos, lo que implica un grave riesgo a la soberanía nacional. A partir del anuncio de la reforma constitucional, el gobierno de Peña Nieto ha tenido acercamientos con países que no se interesaban en México. Tal es el caso del primer ministro de Italia, quien visitó nuestro país en un inusitado acercamiento que en los últimos 25 años pareció no interesarles. ¿Saben por qué? Porque una de las empresas petroleras beneficiadas con esta reforma es de origen italiano. Y así podemos seguir enumerando casos similares. Es nuestro deber alentar a los mexicanos y mexicanas sobre el peligro de una intervención ante un Estado débil y un marco jurídico ineficiente para defender nuestra soberanía e independencia de las presiones internacionales a las que nos someterán. Estamos presenciando un lento golpe de Estado empresarial, internacional, porque donde las petroleras extranjeras participan, los gobiernos locales son nulificados. El gobierno argumenta que no están privatizando la industria energética porque no pusieron a la venta las instalaciones de Pemex y CFE, como si estas fueran los principales activos de la industria. Aquí me refiero específicamente a los artículos 10, 12 y 13, donde el trato discriminatorio a Pemex, al no permitirle condiciones ventajosas de migración de asignaciones a contratos, lo documentan. Y también en donde CENER ha declarado que no le dejarán ni siquiera una tercera parte a Pemex de lo que actualmente explota. Pero no se equivoquen y no nos quieran equivocar o enredar en estas argumentaciones. El principal activo de Pemex y CFE, después de los recursos humanos, son nuestras reservas petroleras, esas que se entregan a concesiones disfrazadas de contratos al capital privado. El proyecto de ley de hidrocarburos deviene de un procedimiento inconstitucional que viola el artículo 27, que prohíbe concesiones en materia de hidrocarburos. La ley contempla supuestos de los artículos 16 y 17 de una coexistencia de contratos y asignaciones, en particular en yacimientos transfronterizos, pero no se dan medidas adecuadas para garantizar el control del Estado,
demostrando el espíritu extractivista de la ley. La tesis mexicana es muy clara y terminante. La propiedad no es un derecho natural que desde su origen perteneciera al ser humano por el simple hecho de tener esta calidad. Según nuestro pacto, la propiedad de las tierras y aguas es en su origen propiedad de la nación, o sea, del pueblo mexicano, y existen propiedades, según nuestros mandatos constitucionales, que no pueden en forma alguna ser transmitidas a los particulares, porque son la base y el sustento de nuestra identidad, nuestra estabilidad y nuestro progreso como nación. Ello se dispone así, no por una razón ideológica, ni por buscar eficacia, mucho menos para utilizar la propiedad nacional bajo la conveniencia de un sistema industrial, comercial o de servicios que pudiera sugerirse, sino para que se traduzca en un beneficio social igualitario. Quiero insistir por eso, una y otra vez, que estos contratos contenidos en la Ley de Hidrocarburos son en realidad concesiones petroleras que no establecen mecanismos de protección para la nación. Ahí está la contradicción de lo que ustedes llaman contratos cuando en realidad son concesiones. Al no marcar plazos máximos para los contratos y licencias, este es otro tema del artículo 19, esta ley no prevé que el Ejecutivo pueda hipotecar por décadas el futuro del país. Le deja la operación discrecional de las negociaciones de cada contrato y con ello manga ancha a la opacidad y por ende a la corrupción. Además, las fórmulas de contraprestación planteadas en estos ordenamientos no establecen límites al porcentaje de la renta petrolera que se le otorga al contratista. Dado que estas fórmulas le conceden al contratista una participación sustancial en las utilidades del petróleo, constituyen concesiones que siguen prohibidas en el artículo 27 constitucional. Por tanto, estos contratos y licencias presentan un grave problema de inconstitucionalidad. Es preciso incluir una prohibición tajante que impida a los contratistas privados recibir por cualquier concepto un porcentaje mayor a un límite razonable sobre el valor de la producción. Atrévanse, diputadas y diputados que apoyan esta reforma, a confirmar y a darle al pueblo de México la garantía de que la renta petrolera no estará amenazada con estos contratos que realmente son concesiones. Atrévanse a hacer el compromiso, no lo han querido decir ni los funcionarios de Hacienda ni ustedes como defensores de esta reforma. En adición a la falta de límites, las fórmulas de contraprestación en los contratos y licencias incluyen la obligación del Estado de reembolsar costos a estas empresas. Dada la imposibilidad de supervisar los costos de exploración y extracción de un yacimiento petrolero, y según indica la experiencia internacional, el concepto de recuperación de costos ha dado lugar a grandes abusos y corrupción, porque por lo general los contratistas inflan los costos, lo que implica una transferencia adicional de renta petrolera. Es oportuno comentar que las fórmulas de contraprestaciones planteadas en estos dictámenes ya han sido utilizadas con resultados muy negativos en países como Venezuela, Ecuador, Bolivia, Kazajistán, más de un 90%. Decía al principio de mi intervención, diputadas y diputadas, qué triste y lamentable es observar cómo se conducen en contra del país, pero me faltó agregar lo que más me avergüenza, y que es que no se atrevan a decirle al pueblo de México que con esta reforma petrolera no están condenando nuestros ingresos como nación
y así entonces la subsistencia de este país. Es una vergüenza que no quieran garantizarle eso al pueblo de México. Una y otra vez se los dijimos en comisiones, pónganlo en la ley, no anden firmando ahí acuerdos ante notario. Estos tienen que ser compromisos como legisladores que queden plasmados en la ley y no en ningún acuerdo o en una declaración pública. Esto lo tenemos que poner en la ley de hidrocarburos. No estará en riesgo la renta petrolera. Atrévanse a hacerlo, háganlo por el bien de la nación, háganlo por los ingresos de este país. No se escondan detrás de sus curules al no querer debatir en particular cada uno de estos artículos. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada Alavés Ruiz. Ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si se admite discusión la modificación propuesta a los artículos presentados por la diputada Alavés Ruiz. En votación económica se consulta a la Asamblea si se admiten a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa. Por consecuencia, se desecha. Tiene el uso de la voz el diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara para presentar propuesta de modificación a los artículos 1, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28 y 29 hasta por 10 minutos. Ruego respeto a esta asamblea a favor del orador. Nosotros lo que quisiéramos más bien es que ojalá respetaran al pueblo de México los diputados del PRI, pero eso es evidente que no está en sus valores, en sus intenciones y en sus acciones. Para mí, aunque por cierto un diputado del PRI me notifican fue a mi curul a robarse literalmente mi anterior expresión gráfica, parece que alguien del Edomex, vinculado con algunas charolas, algo así. Lo que a mí me preocupa, lo digo por el paisano que hace un rato venía a hacer alusión de los elementos gráficos, pues es que son nuestra libertad de expresión lo que quieren coartar, no es la primera vez. Pero decirles que decir traidor a la patria aquí tiene su peso, pero ahora ya es deporte nacional, ya ahora hasta los que son traidores a la patria dicen traidores a la patria a otros. No, el Movimiento de Regeneración Nacional tiene denunciado penalmente a Peña Nieto como corresponde ante la Procuraduría General de la República por traición a la patria a Peña Nieto y a otros de sus compinches. Eso es actuar con búsqueda de que la legalidad llegue a este país. Obviamente no nos chupamos el dedo. Sabemos que el Procurador de Justicia difícilmente va a ejecutar la acción penal en contra del traidor a la patria Enrique Peña Nieto y por eso nuestro refuerzo gráfico para celebrar que los militantes del Morena sí tienen el valor de enfrentar frontalmente al régimen, porque con el debido respeto a los que se autoproclaman de izquierda, les quiero recordar que en plaza pública, en su momento se les dijo, exhiban a los diputados senadores del PAN. Es el momento cuando iban a aprobar la reforma hacendaria y cuando se les dijo, senadores del PRD, no vayan a la reforma hacendaria, que por cierto trajo los gasolinazos, no vayan ahí y exhiban a los senadores del PAN, que ellos son, dizque los de la victoria cultural, más bien
son la derecha recalcitrante de este país y pues obviamente no hicieron caso, se fueron de bruces, ya previamente habían aprobado el plan sexenal energético y hoy en un juego de apariencias que el PAN le sale muy bien desde la famosa ardilla de los pinos, pues son parte del régimen, el PRIAN, y obviamente ellos ya saben cumplir su papel. La ruta trazada por el Poder Ejecutivo Federal para establecer un marco constitucional y legal para garantizar al gran capital el saqueo de los bienes nacionales se presenta y se garantiza en un ambiente de corrupción y opacidad consensado con cúpulas partidistas que han traicionado y engañado a los y las ciudadanas de este país. Lo quieren seguir haciendo el día de hoy. No solo por la concreción de las reformas constitucionales y legales que allanan el camino para la depredación de los recursos naturales de este país, sino además por la vulneración de derechos laborales y agrarios de los trabajadores y campesinos. El eje rector de las reformas consensadas por el Pacto contra México es la corrupción, el encubrimiento del saqueo de las administraciones emanadas del PRI y del PAN, la demagogia legislativa que usa como argumento la necesidad de las reformas energéticas para modernizar el sector y disminuir los costos de las gasolinas y la electricidad para los mexicanos, no encubre el robo que durante décadas se ha realizado a las empresas nacionales que las colocan en estado de quiebra sin que exista disponibilidad y capacidad de los gobiernos en turno para perseguir y sancionar el robo y desvío de los bienes y patrimonio nacional. El esquema para la comercialización de hidrocarburos contenido en la ley favorece a las empresas privadas, nacionales y extranjeras. Una descompensación entre petróleos mexicanos y las empresas privadas se presenta en el artículo 13 de la Ley de Hidrocarburos. Para el caso de que Pemex proponga la migración de la asignación a contrato para la exploración y extracción de petróleos mexicanos y se proponga las alianzas o asociaciones con personas morales, esta queda sujeta a una licitación pública que llevará a cabo la Comisión Nacional de Hidrocarburos conforme a los lineamientos técnicos y condiciones económicas relativas a términos fiscales que al efecto establezcan la Secretaría de Energía y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, coartando con ello la posibilidad de alianzas estratégicas. ¿Dónde queda su espíritu de libertad de empresa y competitividad para el sector? ¿Demagogia legislativa? Sí, eso es, más traición a la patria. Por otra parte, en el artículo 14 de la misma ley, se prohíbe a Petróleos Mexicanos y demás empresas productivas del Estado celebrar con particulares contratos de asociación público-privado, prohibición que se reitera en el artículo 5 del dictamen, que refiere a la reforma del artículo 10 de la Ley de Asociaciones Público-Privadas. En contraparte, se permite la libre asociación de las empresas privadas para licitar y participar en el sector contenida en el artículo 23 de la misma ley. ¿Dónde queda el discurso de empresa competitiva que los demagogos del PRI y del PAN refieren a Petróleos Mexicanos? Otra muestra de la competencia desleal es el contenido del artículo 28 de la Ley de Hidrocarburos, en el que se determina que la Comisión Nacional de Hidrocarburos, a petición del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, podrá contratar a Pemex, a cualquier otra empresa productiva del Estado o a una persona moral, mediante licitación pública, para que a cambio de una contraprestación preste a la nación los servicios de comercialización de los hidrocarburos que el Estado obtenga como resultado de los contratos para la exploración y extracción. ¿Dónde está la trampa que favorece a las empresas privadas? En el artículo 8 transitorio de la misma ley, en el cual se establece, 8 transitorio, a partir de la entrada en vigor de la presente ley, la Comisión Nacional de Hidrocarburos podrá adjudicar de manera directa a Pemex alguna de sus empresas productivas subsidiarias o empresas filiales
o a otra empresa productiva del Estado un contrato para la comercialización de hidrocarburos, el cual no podrá tener una vigencia mayor al 31 de diciembre del 2017, subrayo lo siguiente, y no podrá ser prorrogado o renovado. ¿Por qué subrayo lo anterior? Porque en el párrafo tercero del mismo artículo se determina que a partir del 1 de enero del 2018 se estará lo dispuesto en el artículo 28 de esta ley y el Estado contratará los servicios de comercialización de los hidrocarburos necesarios a través de una licitación pública que realice la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Licitación en que por disposición del párrafo primero del mismo artículo se excluye a Pemex, debido a que al haberle adjudicado un contrato de comercialización de hidrocarburos con vigencia limitada al 31 de diciembre del 17, no podrá ser prorrogado o renovado. Como se observa, la adjudicación directa a Pemex tiene por objeto cubrir el tiempo que se otorgó en la reforma constitucional para la transformación de empresa paraestatal en empresa productiva del Estado, para dejarla fuera de la licitación para la comercialización de hidrocarburos a partir del 1 de enero del 2018. La política energética de Enrique Peña Nieto, y que reitero aquí aprobó el PRI, PAN y PRD en la ley sexenal de energía, no pretende favorecer a Petróleos Mexicanos como empresa productiva de Estado. Su pretensión es eliminar a la preponderante en el sector, rematar e incluso regalar los activos, la infraestructura y conocimiento tecnológico de la misma para favorecer la penetración de las empresas privadas, nacionales y extranjeras. Eso es, la verdad, lo que están haciendo con estas leyes. Este es el valor estratégico de la contrarreforma peñista. Ya no es la refinación, obviamente, ya la petroquímica, que el petróleo puede producir hasta 5,000 elementos y productos del petróleo, obviamente no es el interés, eso es para los extranjeros, y lo que dejan en materia de exploración y extracción, cambian el régimen que permitirá asociarse con particulares, con contratos en servicio, explotación compartida, producción compartida, entre otros, para, como lo dijimos desde el inicio de esta legislatura, en su momento llevarse la renta petrolera fuera del país, para acabar con la idea de que la tierra es de quien la perfora. Y ya los pagos están dados, ya hay un panista en la Comisión Nacional de Hidrocarburos, son lo mismo, obviamente el PRI está de acuerdo, ya no están guardando nada en la ronda cero, ya el 42% es lo que se reserva Pemex, el otro 58% es lo que pondrán a licitación. Esto ocurrirá el 17 de septiembre y eso está por verse, porque capaces, y ni siquiera es el 42% para Pemex, sino todavía se bajan más, como se han bajado, toda la dignidad, los panistas, los priistas, para entregarle a los extranjeros nuestra riqueza nacional, con el presidente Peña Nieto a la cabeza de esta entrega de nuestros recursos. Obviamente, pues ustedes saben que lo que están haciendo con Pemex es un acta de defunción anticipada, y pues hasta los niños se dan cuenta. Hoy mi hija me dice, ¿por qué en esta Cámara? Porque me acompaña ahorita, estamos de papás en vacaciones y tenemos que entrar. Le dice, ¿por qué no hacen caso los diputados de lo que está ocurriendo? Una niña de 7 años se da cuenta de la mascarada, de la demagogia y de la corrupción que priva en esta Cámara de Diputados, y por eso les reiteramos su acto de traición a la patria, y en consecuencia vamos a esperar a que la Procuraduría determine, y ojalá los que están hoy queriendo aparecer como oposición hicieran un acto congruente en la materia. Es cuanto, y voy a cuidar mi letrerito porque capaz que también se lo quieren volver a robar. Con permiso, es cuanto. Gracias, diputado Huerta Ladrón de Guevara. Se pide a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si se admite discusión la modificación propuesta por el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara.
En votación económica se consulta a la Asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y diputados que estén por la negativa. Mayoría por la negativa, presidente. Por consecuencia, se desecha. Tiene el uso de la voz la diputada María del Carmen Martínez Santillán para presentar propuesta de modificación al artículo 19 hasta por 3 minutos. Con la venia de la presidencia, diputadas y diputados, Petróleos Mexicanos fue la empresa que durante décadas sostuvo la economía del país, pese a todos los lastres que se le impusieron. El crecimiento de este país no puede explicarse sin las actividades y servicios de Pemex, que realizó durante décadas. Años dorados que fueron desaprovechados por los priistas, panistas, que solo vieron en la paraestatal su fuente de ingresos personal. ¿Dónde quedaron los excedentes petroleros que año con año se obtenían? ¿Fue la mala administración de los gobiernos federales, la decadencia de la paraestatal? En el discurso, para fundamentar la minuta, expresan que desean aumentar la producción de petróleo, pero olvidan que Pemex diariamente produce alrededor de 2.5 millones de barriles. Lo anterior cifra ubica al país dentro de los 10 primeros países productores. Entonces la pregunta obligada es saber por qué Pemex no produce más. ¿Será porque los gobiernos neoliberales han saboteado a la paraestatal para hacerla menos productiva y así justificar la presente reforma? Durante años se ahorcó a Pemex con un régimen financiero que absorbía el 75% de sus recursos y el resto era para pagar sus gastos corrientes. Con semejantes números, era imposible que Pemex pudiera reinvertir y aumentar su infraestructura a efecto de producir más. Entonces, si estamos ante la presencia de un sabotaje interno, un plan diseñado conscientemente para privatizar el sector energético del país, hoy dicen quienes hacen competitivo a Pemex, sin embargo, aparte de modernizarlo, lo encadenan para ahogarlo en este mundo de capitalistas. Prueba de ello es el nuevo régimen fiscal de la paraestatal, que si bien se redujo, la carga física sigue teniendo un grillete inmenso que no le permitirá crecer. ¿Cómo podrá permitir Pemex cuando tendrá que pagar más impuestos el Estado mexicano que las demás empresas transnacionales que vendrán? Empresas productivas del Estado, en la nueva connotación para Pemex, pero huecos y sin futuro promisorio ante el canibalismo petrolero que se perfila. Si se quiere hacer de Pemex una empresa competitiva, ¿por qué no darle los mismos derechos y obligaciones que las transnacionales? No era necesario privatizar el sector energético del país para hacer productivo a Pemex. Bastaba con administrarlo adecuadamente y dejar de estrangularlo fiscalmente. La ignorancia que hoy avalan quedará registrada en la historia negra de este país, pero ello no le importa, pues no hay ninguna consecuencia a sus actos. Dicen que para ser competitivo a Pemex, el pueblo de México tiene que pagar 2 billones de pesos para sanearlo. Sin embargo, ¿qué pasará con los 70,000 millones de deuda que tienen los paraestatales si no fueron incluidos en Pemex Proa? Cargar con una losa tan pesada frenará su inigualdad competitiva en el mercado, así como su crecimiento. Si no lo hizo cuando era paraestatal, menos ahora. ¿Qué oscuros negocios se esconden en el cual son los rubros reales que pretenden o quieren rescatar? Sin embargo,
Sin embargo, si Pemex fuera más productivo y competitivo, entonces, ¿por qué acotaron sus servicios dejando a un lado la refinación y la petroquímica? Las palabras embozadas en los valiosos argumentos de los compañeros no harán mella en los oídos sordos y rodillas raspadas de panistas y priistas. La simulación democrática de esta Cámara es una afrenta en contra del pueblo de México, que hoy clava una daga en el corazón de la soberanía del país. Pemex ahora será un lastre para la economía, al igual que los nuevos órganos creados para la reforma. Ellos sí son gastos públicos de alta burocracia. 20 años después, nos hemos dado cuenta que el Tratado de Libre Comercio no fue la gran promesa ahora con esta reforma energética, y pasará lo mismo con esta iniciativa que se presenta. Se cambia el paradigma, pero ello no significa que ese cambio sea productivo y favorable a la historia de nuestras nuevas generaciones, y sobre todo no habrá transformación ni evolución para las nuevas generaciones que vendrán, que son los hijos y los nietos de ustedes y los míos. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada Martínez Santillán. Pido a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la modificación propuesta del artículo 19. En votación económica se consulta a la Asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y diputados que estén por la negativa. Mayoría por la negativa, presidente. Por consecuencia, se desecha. Tiene la palabra el diputado Ricardo Mejía Verdeja para presentar propuesta de modificación al artículo 5, 6, 7, 10, 11, 19, 23, 27 y suprimir el 27, hasta por 10 minutos. Con su permiso, compañero presidente, vamos a desahogar, conforme a este formato que nos parece restrictivo, el conjunto de reservas que tienen que ver con el tema de trato discriminatorio a Pemex, contratos y asignaciones. Cuando definieron utilizar el eufemismo de ocupación temporal para cuidar el término de expropiación, las expropiaciones de facto que establece esta legislación de hidrocarburos, como una ironía, esta palabra de ocupación parece responder a la realidad de lo que va a vivir nuestro país. Es la ocupación México. Es una ocupación no de guerra declarada o de conflicto bélico, pero en los hechos es una intervención total de nuestro país por parte de las transnacionales, respaldadas evidentemente por sus países. Ya se hacía referencia a los acuerdos transfronterizos y todo el saqueo que implican, pero esta ocupación atraviesa por ir dando un trato discriminatorio, por sujetar a controles fiscales y presupuestales a Pemex a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y por ir limitando su participación en la actividad de los hidrocarburos. En primer término está la ronda cero, que establece el sexo transitorio de la reforma constitucional y que nos parece que es el primer paso para despojar a Pemex de todos sus yacimientos y de todas las reservas
probables y probadas. La ronda cero, como lo hemos señalado, se va a definir hasta septiembre. ¿Y esto qué implica? Que prácticamente esta legislación secundaria es un cheque en blanco, porque se va a aprobar por la mayoría mecánica y entreguista que domina los cuerpos parlamentarios, pero una vez que esta se apruebe, en septiembre se le van a repartir las migajas a Pemex. Esta es la primera parte del trato discriminatorio que hay para Petróleos Mexicanos. La segunda parte tiene que ver con esta ley, donde la Comisión Nacional de Hidrocarburos, un ente manejado por el Ejecutivo, con consejeros nombrados directa o indirectamente por el Ejecutivo, y que depende a su vez de la Secretaría de Energía, va a tener a través de un Centro Nacional de Información de Hidrocarburos toda la información estratégica de las reservas de nuestro caudal petrolífico, de nuestros hidrocarburos, para luego, mediante esta triangulación, entregárselo a las empresas transnacionales que nunca invirtieron un solo peso para hacer estas exploraciones. Es servirles prácticamente la mesa para que usufructen todo el acervo de nuestro país. Por eso nos parece una gran hipocresía que vengan representantes del PRI y digan es que el país, el Estado, va a seguir siendo dueño de los hidrocarburos, cuando saben que el usufructo, la utilidad y el negocio de la extracción y de la explotación va a depender de este puñado de empresas que aquí vienen claramente listadas. El otro tema, evidentemente, es lo del Pemex-Proa, donde van a convertir en deudas de toda la nación el pasivo de una empresa que es del Estado, pero es una empresa. Y esta es la confirmación de que se pretende ir liquidando paulatinamente a Petróleos Mexicanos. Y seguramente aquí hay una negociación con el sindicato para que no acontezca lo que pasó con la Compañía de Luz y Fuerza, con el Sindicato Mexicano de Electricistas. Y no dudamos que van a ponerse de acuerdo, porque entre el régimen del PRI y del PAN y el sindicato hay una historia de corrupción, de prebendas, de canonjías, de delitos electorales como el Pemex Gate, como aquellos beneficios que autorizaba Raúl Muñoz Leos cuando fue director de Pemex, y todo esto ha implicado una gran complicidad. Por eso no dudamos que se pongan de acuerdo. Y la otra manera, como se ha venido debilitando Petróleos Mexicanos, es a través del cáncer de la corrupción. Problema que se agudizó, y hay que decirlo, en los gobiernos de Vicente Fox y de Felipe Calderón. Esto empieza desde Raúl Muñoz Leos, aquel que disponía recursos públicos para las cirugías de su esposa y que fue quien presionó a Luis Ramírez Corzo, que era director de exploración y producción, para que le otorgara por órdenes de Marta Sagún los contratos a la empresa Oceanografía. Ahí empezó toda esta historia de corrupción. Sale Raúl Muñoz Leos, llega Luis Ramírez Corzo a la dirección de Petróleos Mexicanos y ahí se empieza a acelerar esta figura de la corrupción. Por eso nosotros decimos, no es una victoria cultural, es una victoria de la corrupción. Y si repasamos a cada uno de los últimos directores de Pemex, entendemos que detrás de su actuación están los negocios ilícitos, el tráfico de influencia, los moches y la conveniencia de privilegiar a las empresas transnacionales.
Unos son ahora empleados de las transnacionales, otros venden servicios a las transnacionales u otros han creado sus empresas para venderle productos a Petróleos Mexicanos. Luis Ramírez Corzo, por ejemplo, creó junto con Juan José Suárez Coppel la empresa Oro Negro, que le renta plataformas petroleras a Petróleos Mexicanos. Y ahí está metido también Francisco Gil Díaz. Y Jesús Reyes Heroles González Garza, por ejemplo, que fue secretario de Energía con Zedillo y director de Pemex con Calderón, también creó otra empresa que le vende productos y servicios a diferentes empresas para hacer negocio con Pemex, que es Energia. Y aparte él participa en el Grupo de Inteligencia Energética, que es un grupo transnacional que también le vende servicios a Pemex. Con Juan José Suárez Coppel se da también este fenómeno de corrupción y de malos manejos para Pemex. Con Suárez Coppel se incrementa la tenencia accionaria de Pemex en Repsol y esto implicó una operación que trajo un quebranto de más de 10,125 millones de pesos. Decíamos también el tema de Oro Negro, donde participa, y Suárez Coppel, eludiendo los controles de la Auditoría Superior de la Federación, creó una tesorería paralela a la de Pemex, aprovechando a empresas internacionales que creó la propia paraestatal. Adrián Layuz también está metido en diferentes compañías. La más importante, desde luego, es Schulenberger, que ha sido la mayor contratista de Pemex en el fraude del tesorito de Calderón de las aguas profundas. Emilio Lozoya Austin, en su corta gestión al frente de Pemex, ya ha favorecido a la empresa donde fue miembro del Consejo de Administración y su director, Mario Baudegard, fue director de finanzas, que es la empresa Obras con Uluarte y Aldubín, que es OHL, la principal empresa consentida de Enrique Peña Nieto. Si revisamos exsecretarios de Energía, pues está el caso de Georgina Kessel, que es flamante consejera de Iberdrola, la empresa a la que fue Enrique Peña Nieto a España a ofrecer, antes de que se apruebe la reforma, mayores negocios en el sector eléctrico. Carlos Ruiz Sacristán es el principal involucrado en el más grande negocio que ha generado Pemex con licitaciones, aunque no fue una licitación porque la suspendieron, que fue la del gasoducto Los Ramones, que esa negociación le tocó a Sempra, que es donde es director general Carlos Ruiz Sacristán, que también fue director general de Petróleos Mexicanos. Por eso, ¿cómo creen, compañeras y compañeros legisladores, que puede haber un crecimiento y un fortalecimiento de Pemex si se han dedicado a saquearla, a robarle, a hacer negocios con esta empresa, negocios privados para unos cuantos? Y ahora lo que van a hacer es que simplemente Petróleos Mexicanos vaya limitando su participación para que todos los negocios energéticos se lo pasen a todas las transnacionales, Exxon, Chevron, Shell, Texaco, en el sector de los hidrocarburos, evidentemente Iberdrola como número 1, pero también está Fenosa, Gas Natural y todas las empresas españolas. Es la nueva conquista española del sector energético en detrimento del interés nacional. Por eso no podemos estar con esta reforma que significa más corrupción y más negocios para unos cuantos a costa del interés nacional. ¿Es cuánto? Gracias, diputado Mejía Verdeja. Consulte la Secretaría en votación económica. La Asamblea
Sí se admite a discusión las reservas presentadas por el diputado Mejía Verdeja. En votación económica se consulta a la Asamblea si se admiten a discusión. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y diputados que estén por la negativa. Mayoría por la negativa, presidente. En consecuencia, se desecha. Tiene el uso de la voz hasta por 3 minutos el diputado Marino Miranda Salgado para presentar reserva al artículo 5 y 24.